El crucificado. Muchas mujeres llevan con pasión un Cristo colgado en el pecho. Nada les emociona más que tener ahí y sin remedio un hombre crucificado. En la cabeza del economista antioqueño Jorge Valencia Jaramillo, el hombre que lee, hay un poeta, un periodista, un escritor, un exministro, un exalcalde de Medellín y hasta un excongresista. En su cabeza también hay un pedazo de la historia de las ferias del libro en Bogotá. Yo había ya asistido a ferias del libro en el Parque Santander, ¿no? O sea, ya se le había ocurrido a alguien hacer ferias del libro. Sí, digamos que la que hay historia se la atribuye a Jorge Eliezer Gaitán en 1936 o 37, que él era alcalde y resuelve hacer una feria del libro. Sí, es la que yo tengo más historia. Muy a pesar del antecedente y lejos de querer cargar con más laureles de los que tiene, Valencia Jaramillo debe tener certeza de que cada vez que sea contada esta historia, habrá que narrar cómo en su cabeza se gestó la más titánica labor editorial de la que haya registro en Colombia. Este hombre se craneó la Filbo. Y la pregunta que se hizo fue, ¿dónde está la feria del libro más grande del mundo? La respuesta lo llevó a Frankfurt, Alemania. Y nos fuimos. Entonces, para mí fue un gran impacto, una feria gigantesca, llegamos y no había nadie. Digo, ¿y esto qué es? Stands y no había nadie. Y esto, pues resulta que esa feria es para vender derechos de autor, no para tener los libros al público. O sea, perdimos la plata, el viaje y todo eso, y yo, ¿pero qué es esto? Entonces nos sirvió. De un referente como la modesta exposición librera del Parque Santander de Bogotá, en los años 30 y 40, este visionario encontró eco en Corferias, a mediados de los años 80. Les propusimos la idea y dijeron que sí. Hombre, nos llama mucho la atención. La industria editorial colombiana era muy pequeña, circulaban enciclopedias y libros de segunda mano. Los libros nuevos, esos que recién salidos de la imprenta huelen también, eran hechos en Argentina, México o España. La única barrera era el dinero. Valencia es nombrado presidente de la Cámara Colombiana de la Industria Editorial. La convierte en Cámara Colombiana del Libro y, a pesar de la falta de plata, su ambicioso plan enamora. Los convenzo de que tenemos que echarnos al agua. Porque sí, pero no podía ser. O sea, sí, hagámosla, pero bueno, echémonos al agua. A ver cómo nos va. Es decir, si la Cámara del Libro no se quiebra, financieramente hablando, con la primera feria. Como fuera, había que tener un espacio para hacer presentaciones literarias a gran escala. Fue una acumulación de pensamientos, editores, libreros, todos se preguntaban cómo crecer. Valencia emprendió un periplo a España, México, San Pablo y Buenos Aires, donde más se impactó. Entonces yo era a todas esas ferias, yo era con una cámara de fotografía y la libreta de notas. Yo sacaba fotos del stand, sacaba una cosa hablaba con los directores, ¿no? ¿Cómo la hace? Pues mire, hacemos una programación. El impacto grande, cuando estoy en Buenos Aires, que veo la programación cultural, digo, miércoles, ahora ¿cómo hacemos nosotros esto? Yo tenía tanta emoción para contarle a la Junta lo de Buenos Aires, que produje un doble efecto. Y era, les parecía muy bien, pero ahí sí, con mayor razón, que eso no teníamos cómo hacerlo. Porque eso no hay cómo. ¿Y dónde? Y la plata. Pero fue muy empujada la Junta. Querían, pero tenían miedo. Eso fue en el año 87, digamos, lo final. Y entonces ahí dijimos, bueno, ¿y dónde lo hacemos? Entonces pusimos a pensar en Bogotá, ¿en dónde? Y terminamos que el sitio adecuado era Corferias. La vida de Jorge Valencia Jaramillo ha transcurrido entre letras, entre libros, una relación que viene desde lo más entrañable. ¿Cómo nació la relación del niño Jorge Valencia con los libros? Nació por influencia de mi madre, ¿no? Bueno, mi padre era minero, luego vivía muy poco en mi casa, o sea, mi relación con mi padre fue muy poca, pero a mi madre le gustaban los libros y la poesía. Y yo entré a la poesía por mi madre, con un poeta
que me sigue gustando mucho, que se llamó Gustavo Adolfo Bécquer, que escribió unas rimas que son hermosísimas, ¿no? Fue tan íntima esa amistad con las palabras que durante la primaria y el bachillerato, Valencia no era el más aplicado de los estudiantes. Prefería los libros. Y entonces yo digo que a los 20 o 21 años yo era filósofo. O sea, nada. O sea, nada. Porque a los 20 años nadie es filósofo, obviamente que no. Pero yo ya tenía un cóctel en la cabeza, ¿no? De libros y de leer y no sé qué. Entonces he estado con los libros desde joven. Ya creía saber tanto que en discusiones con su papá dijo que no quería volver a las aulas. Cuando yo termino la secundaria, el bachillerato, yo decidí, tenía 18 años, que no quería estudiar más. Bueno, un debate en mi casa con mi madre, que ¿por qué no? Porque yo quiero quedarme leyendo, porque ahí está todo. Bueno, no sé qué. Bueno, entonces, en las peleas con mi padre, y dije, bueno, yo estudio algo más, pero si me mandas para Buenos Aires. Prácticamente todos los libros que leía estaban editados en Buenos Aires. Entonces yo dije, ese es el sitio a donde hay que ir. Entonces, de niño a adolescente empezó a acumular pasiones literarias y versos, como los de Gustavo Adolfo Bécquer. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, esas no volverán. El cerebro empezó a hacer conexiones neurales y Valencia Jaramillo ya hablaba con soltura de Franz Kafka, de Gustave Flaubert, de Albert Camus, de Juan Rulfo y de Borges, del inmortal argentino Jorge Luis Borges. La vida lo llevó a tenerlo de cerca, la vida también le dio para traerlo a Medellín. Fue tal la amistad y la admiración merecida hacia Borges que, muerto el autor en 1986, Valencia lo convierte en pretexto para rendirle homenaje en Bogotá. Trae a María Kodama, la viuda del escritor, y así tejer con ella el honor que bien se ganó su marido. Y en esta casa donde estamos usted y yo, se alojó María Kodama. Caramba. Aquí durmió 3 días, con nosotros para la feria. Y así empezó la fiesta que hace 7 lustros le rinde culto a la palabra escrita y a este dispositivo que para usarlo solo hay que tomarlo del lomo, ponerlo entre las manos, extender cubierta y contraportada y dejar que la fascinación se abra paso a cada golpe de ojo. Para usted, ¿qué es un libro? Es un instrumento donde está narrada la historia de la humanidad, cómo ha sido la evolución de esa humanidad en todos los campos, ¿no? Que sirve como fuente de profundos conocimientos, que permite que el lector piense. Yo digo que quien no lee, no piensa. Es un poco como un ser vegetal. Esa maravilla la consigue el libro. El camino en procura de la feria a veces fue de espinas y a veces de rosas. Hubo frustraciones que sembraron ilusiones. Durante las visitas a otras ferias del libro extranjeras, nunca vio niños. Y su mente le dijo, hay que poner en contacto a los niños con los libros y convertirlos en lectores. Le voy a hacer una confesión. En esa feria, que creo que fue como la tercera que llevamos los niños, en Corferias hay un pabellón, que le llaman el pabellón número 3, y 6 que tienen 2 pisos, ¿no? Entonces yo estaba en el número 3 allá, digo, 10 de la mañana, y cuando vi todos esos niños me puse a llorar. Y todos esos jóvenes corriendo allá, dije, ¡güey madre! Lo logramos, me puse a llorar ahí. Eso fue una belleza. Este hombre que se conmueve acumula libros por puro amor y aún tiene espacio en su mente para darles la oportunidad a 87 ejemplares. Ellos aguardan con paciencia y en silencio su mirada estudiosa. Hasta hace muy poco, en la fila, la Biblia repitió turno. Y volvió a ser abierta en Semana Santa porque si algo le apasiona a Valencia Jaramillo de camino a la filosofía, son las cosmovisiones. Y digamos, con todo respeto y humildad, he estudiado mucho las religiones. Especialmente pues el judaísmo, llamemos el cristianismo yendo el catolicismo y los evangélicos, al Mahoma, ¿sí? Y el Islam, mucho, y parcialmente
bueno, un poco más el budismo y un poco menos por lo complicado el hinduismo. Ese es Jorge Valencia Jaramillo, un señor buena gente que hizo de todo. Yo dirigí la feria como 10 años, hasta que me aplastó. Pero aún no termina. Un lector maratónico que a los 89 años de edad intenta acudir a las herramientas de su muy cultivada inteligencia humana para enfrentarse a un monstruo digital que apenas asoma la cabeza. ¿Qué relación tiene, si es que la hay, entre la Feria del Libro y ChatGPT? No, qué risa. No, esa pregunta es una pregunta muy complicada, como para sacarlo a uno de la cancha, ¿no? Si un gol que quedó pues, en otra parte. ¿O habría que incluir entre esos tres personajes a Jorge Valencia Jaramillo? No, una de las cosas que seguramente tendremos que hacer en la próxima Feria del Libro es la inteligencia artificial y los libros y los autores, porque es que ChatGPT le escribió a uno un cuento. La inteligencia artificial recoge información de millones de datos que están en el mundo, ¿no? Recoge esa información. Entonces usted dice, si la recoge y la pone en un escrito, es que la recogió de alguien. Pues resulta que tiene tal capacidad de hacerlo que al juntar toda esta información en algo resumido, las pruebas de plagio le indican que el 90% es original. ¡Ah! Original. ¡Ah! Entonces, y los autores, los que escribieron lo otro, entonces en la próxima feria vamos a tener que tener un debate gigantesco sobre esto. ¿Usted le está cancelando las redes sociales a ChatGPT o le está tirando los perros? No, no se la estoy cancelando. Yo estoy absolutamente impactado. ¿Para qué le digo otra cosa? ¿Qué discusiones ha sostenido con ChatGPT? No, de todo. A propósito de las religiones, sobre la existencia de Dios. Esa es una que ya tuve una discusión larga con ChatGPT. Y entonces ahí, si Dios existió o no y tal. Entonces nosotros, ChatGPT, entonces, ¿qué es un agnóstico? Dígame a ver. Entonces discuto con él qué es un agnóstico. Y el otro, entonces, ¿qué es un no creyente? Entonces, entre la discusión del que cree que Dios existe, el que cree que no hay la prueba científica va a demostrar que existe, pero que tampoco para que no existe, es una discusión interesantísima. Pero eso ya se lo he discutido con él. El origen del universo. Porque si Dios existe o no existe, ¿cómo empezó el universo? Entonces yo también ya he discutido con él cuál es el origen del universo. ¿Qué era lo que había en el momento del Big Bang? ¿Energía o materia? Bueno, ¿y cómo se creó la materia? No. Y entonces el cuento de que el universo es infinito, hasta ahí llegamos, porque uno dice infinito, ¿pero qué? ¿Esto no se acaba? No, pero eso tiene que llegar, no se puede llegar a ninguna parte, eso no cabe en la mente. Porta con juicio y recato esta carpeta marcada sutilmente. Hoy por hoy, Valencia Jaramillo anda muy embebido en una muy particular relación con las nuevas tecnologías. ¿Le ha preguntado usted a ChatGPT algo sobre usted? En un acto un poco de irresponsabilidad, porque eso me parecía, y además de atrevimiento. Y dije, escríbame un verso al estilo de Jorge Valencia Jaramillo. Naturalmente, yo se lo pregunté sabiendo que no iba a contestar. Una de las cosas que maravilla de esta plataforma es que uno le hace la pregunta y tan pronto la manda, empieza a contestar. No se demora, nada. Inmediato. Es inmediato. Y me hizo un verso. No, pero ese está muy corto y tal. Y me hizo otro. Me hizo 2 versos a mi estilo. No se parecen mucho, pero los hizo. Y yo quedé, ¿pero cómo? ¿Y no era un verso de Jorge Valencia Jaramillo? No. Eran hechos por Jorge Valencia Jaramillo, pero no los que yo ya había escrito, sino nuevos. ¿Y ese Jorge Valencia Jaramillo de la inteligencia artificial escribe mejor que el Jorge Valencia Jaramillo real? Voy a hacer una broma. Los que hizo me parecieron más amorosos, los que yo escribo son un poco más tristes o más complicados, digamos, ¿no?
Valencia Jaramillo sale con regularidad de su océano literario para reunirse con amigos, también para presidir el Consejo Nacional Profesional de Economía, y por estos días navega plácidamente en el universo literario que él mismo se inventó. Si lo ven en la Filbo, ténganlo muy en cuenta. Él es el hombre que lee.